que se realizó, que o sea, es magnífica en el sentido de la realidad que alcanza, pero claramente es una situación bastante complicada que se vivió en nuestro país en el año 1960. El gran terremoto que está consignado como el terremoto más grande del mundo. Lejos. El terremoto de Valdivia. Y hay una parte que me llama mucho la atención de este video porque lo vi completo. Es un video bastante largo que ustedes pueden, a ver, debe durar unos 7 minutos, una cosa así. Esta parte, que se recoge el mar y claro, las personas obviamente en ese tiempo no teníamos una cultura del tema sísmico. Se meten al mar a recoger cosas, a asombrarse por qué se recogió y viene el tsunami de un momento a otro. No, la recreación que alcanza es maravillosa. Sí, increíble. Que llegó hasta Japón, recordemos, 9,5, una locura, una locura. Porque uno dice, claro, el terremoto que todos vivimos en el 2010, 8.8, que fue de una magnitud que también quedó en la historia, entre el top 10, digamos. Sí. Cada punto, cada décima que sube un terremoto significa que es un crecimiento exponencial. No es que uno diga 8,8, 9, ya son 2 puntitos más. No es como la temperatura. No es como la temperatura, justamente. Es harto más. Entonces imagínate, este fue 9,8 si no me equivoco. 9,5. Y además que se habla que fue un terremoto muy largo. Muy largo, 10 minutos. 10 minutos, imagínate, 10 minutos. El del 2010, no recuerdo cuánto habrá durado, pero creo que no fueron más de 2 o 3 minutos. La extensión, imagínate, 10 minutos temblando la tierra, o sea, terrible. Conociendo.cl, le agradecemos la gentileza de estas imágenes que dan cuenta, claro, creadas con inteligencia artificial, dan cuenta de cómo se debe haber vivido. Están los autos de la época, las personas cómo se vestían en el año 1960, cómo era Valdivia en ese tiempo y las características de este terremoto que, claro, marca un hito por su nivel de devastación, por una situación además que se sintió, ya lo decía, en Japón hubo muertos por el tsunami que se generó acá. O sea, hay imágenes que se han viralizado justamente de una lengua roja así en el océano, justamente para viralizar un poco, para visibilizar, mejor dicho, el impacto del terremoto en Chile y cómo repercutió en el océano. Y como tú bien dices, llegaba hasta el otro lado. Claro. Literalmente, esa zona roja que habla de las zonas de marejadas. Recordemos que esto no es lo mismo que las marejadas que tenemos acá por un tema meteorológico. Se mueve por debajo de la tierra, por lo tanto es como que tú tomases un bol lleno de agua, lo mueves, claramente esa agua se va a mover y se va a demorar en tranquilizarse. Y entre más fuerte es el movimiento, más posible que llegue esa marejada un poquito más lejos, y como tú bien dices, llegó hasta Japón. Me llama la atención y no deja de asustar un poco la realidad que alcanzan estas imágenes. Sobre todo las expresiones de las personas. Las expresiones de las personas. Ese asombro que tú mencionas, ¿no? De, oye, ¿por qué pasó esto del mar? No existía la cultura de hoy. Claro, no así existían como las ahí, alertas. esa parte, ahí como incluso casi hasta mariscando, sacando algunas cosas, aprovechemos, oye, se recogió el mar, será algo normal, ahí recogiendo algunas cosas, una persona mirando asombrada y de repente viene con todo. Ya sabemos eso, bueno, el 2010 nos enseñó muchísimo al respecto, muchísimo, y ahí la cultura. Hoy día tenemos que tener más cultura quizás meteorológica, eso nos falta un poco, sobre todo el tema, por ejemplo, del tornado que pasó ahí está. Ahí se recrea cómo fue ese tsunami, ¿no? Olas que alcanzaron fácilmente los 6-7 metros, que devastaron todo. Interesante lo que dices del 2010, porque claro, exactamente 50 años después, 50, imagínate, con todas las lecciones del terremoto de Valdivia, tampoco estábamos preparados. Tampoco estábamos preparados. Nuestra institucionalidad crujió respecto a lo que pasaba con la ONEMI en ese minuto, con el Shoah, en fin. Y tuvieron que venir nuevos protocolos para saber cómo enfrentar. Hubo gente que murió porque volvió, en el caso, por ejemplo, de Dichato. Volvió a sus casas sin advertir que podía venir un tsunami. Mira, los registros de esta fecha hablan de 1.600 fallecidos. 1.600 fallecidos para el terremoto ahí de Valdivia de 1960. Y claro, como tú dices, hay un punto de inflexión muy importante el 2010, que, no sé, quizás en esta época todavía no había mucha tecnología, no había mucha comunicación, no lo sé cuál ha sido la razón de por qué a lo mejor no hubo una cultura más allá, y como tú dices, 50 años después nos pegó nuevamente, y nos pegó fuerte. Había un antecedente, el terremoto de Chillán, que dejó muchos más muertos, pese a ser de menor magnitud, de menor intensidad. Dejó más de 30.000 muertos, entiendo. Imagínate. Porque, claro, fue a nivel más superficial, en un horario peor. ¿Pero hubo tsunami en sectores costeros de la región? No, entiendo que no, o cosas menores, pero no al nivel de Valdivia. Y entonces, claro, ahí es donde en el siglo pasado comienza a construirse esta cultura sísmica que sí tiene un lado positivo, que es, por ejemplo, todo el tema de las construcciones. Nos empezamos a preocupar y a preparar, y Chile se convirtió en potencia mundial en términos de construcción antisísmica. Hoy día se estudian las construcciones chilenas. Oye, hablamos de 1.600 y quedamos cortos. 24.000 fallecidos, y es la catástrofe natural más grande que hemos tenido en nuestro país.
Tú sabes que el segundo más grande medido en la historia moderna es uno en Indonesia, ¿no? No, en Alaska, 9. En Alaska. Ah, ya. 9. No es el grande que hubo donde... Después en Japón. ¿Te acuerdas de ese grande que hubo que justo murieron chilenos también? En Indonesia fue, ¿o no? Y que fue los resorts, sí. Eso que ha hecho, hay una película incluso. Sí, lo que pasa es que ahí fue más el efecto del tsunami que del terremoto mismo. Claro. Lo que pasa es que claro, uno puede medirlo, o sea, principalmente se mide por los grados, por el terremoto, pero también puede medirlo por muertes, por el daño que generó, por producto de que aparte de ser un terremoto, es un tsunami muy intenso, muy importante. 8.3 fue el terremoto de Chillán, me apunta ahí Seba Vázquez, que dejó una gran cantidad de muertos. Siempre se recuerda eso, año 39, si mal no recuerdo. O sea, varios años antes. Y ahí, claro, toda esta muerte, esta devastación, estas tragedias nos fueron enseñando de a poco y a crear esta cultura sísmica que hoy día de alguna manera tenemos con los protocolos. Uno dice, nunca es suficiente, Gianfranco. Siempre no, la preparación queda corta frente a este tipo de situaciones que además sabemos que en Chile cada cierto tiempo nos vamos a ver enfrentados a un terremoto. Sí, sí, claro que sí. Bueno, lo que pasó en Punta Arenas. En Punta Arenas ahora hace poco creo que nos demostró que en cierto modo se ha aprendido mucho. Las personas allá lo tomaron bastante tranquilas. Hicieron todo lo que había dicho la autoridad, las evacuaciones, era todo preventivo, por supuesto, siempre tiene que ser todo preventivo porque obviamente siempre está la posibilidad que pueda pasar algo y mejor, si no pasa después diga usted me dice, oiga, pero me hicieron salir, bueno, mejor que no haya pasado, por supuesto, la situación. El terremoto de Chillán, me lo estoy recordando porque es como el antecedente directo de aunque este lo superó por lejos, el de Valdivia que estamos viendo ahí en esta recreación impresionante con inteligencia artificial. Solo 5.000 personas se identificaron. O sea, hubo mucha gente que se enterró sin saber exactamente quién era. O sea, quedaron en el fondo como Claro, esa era una falencia también que teníamos en esos tiempos, en esos años. No había mucha identificación de las personas, se inscribían tarde. 9.5. Sí, aparte, claro, es un buen punto el que tú dices. 9.5. ¿Cómo se llama para la gente que quiera revisar esto, se va ahí? Conociendo.cl. Sí, los invito a que lo revisen entero porque no es tan cortito como lo hemos visto acá. Claro, acá se ha dado vuelta como algunas partes, pero es un video más extenso y es bastante impresionante y puede también quizás personas que vivieron o que estuvieron cerca a lo mejor de vivir este fenómeno pueden ahí a lo mejor revisarlo igualmente. Quisimos compartirlo por varias cosas, ¿no? Por que nos impactó el realismo, ¿no? Que alcanza esta tecnología, las expresiones de las personas, en fin. Y cómo a partir de los datos sismológicos, los datos que realmente aporta la ciencia, fueron construyendo cada uno de los momentos de este terremoto, que fue larguísimo, como hemos dicho, fueron cerca de 10 minutos. Mi abuelo siempre decía que no lo vivió exactamente en Valdivia, un poco más al norte, pero lo sintió igual. Y claro, dice que no paraba la tierra de moverse. Yo recuerdo, por ejemplo, el del 2010 fueron 3 minutos más o menos, 3 minutos y medio. Imagínate, y fue eterno. Y fue eterno. El del 85 también fueron algo así como 3 minutos. Sí, más o menos 3 minutos. Entonces, por eso te digo, me cuesta imaginarme 10 minutos temblando, de verdad, y terremoteando en realidad, no solo temblando, porque bastante intenso. A mí también me pasa que mi familia que tengo en Puerto Varas igualmente se sintió allá, imagínate, claro, ¿seguro? Puerto Varas está más o menos cerca de Valdivia, unas 3 horas, pero igualmente se sintió ahí bastante fuerte. Y sabes que este video, uno podría decir, ya, pero realmente fue así, ¿cómo sabemos? La inteligencia artificial es una gran tecnología, pero a lo mejor le está poniendo mucho. Bueno, fue hecho en base a fotos reales. Fotos reales del evento fueron obviamente ahí animadas, ahí la toma la inteligencia artificial, hace lo suyo, hace su trabajo que sabe hacer muy bien y que a veces asusta un poquito también por la realidad que alcanza. Entonces, en realidad es un video bastante real en cierto modo porque fue tomado con... Todas esas son a lo mejor algunas fotos de los lugares, de las casas como quedaron, de personas ahí desplazándose, arrancando, del mar como se recogía y tenemos finalmente este video. Sí, y los que tienen dudas o quisieran verlo in situ, es cosa de ir a Valdivia. Tú caminas por la costanera del río Calle y ves ahí cómo era la ciudad antigua, cuánto se desplazó, cuánto se hundió. Increíble. Es muy, muy impresionante. Así que quisimos mostrarles esta recreación que realmente impacta por su realismo, que está hecho con inteligencia artificial. Bueno, la tecnología nos lleva también a nuevas fronteras en ese sentido. Cambiamos de tema, Gianfranco, para hablar del volcán Villarrica.